Corporación Universitaria Minuto de Dios, Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural, curso Ecologías del Saber y Pedagogías Otras. Semana 4, Video, Praxis y Sentipensares de la Pedagogía Crítica Latinoamericana, elaborado por los estudiantes Maidilena Oso Díaz, Nini Joana Patiño Martínez, Wilmer Alexis Niño Sánchez, Yubeli Inestrosa Mosquera y Marixe López Amaya. Las prácticas pedagógicas sentipensantes significa pensar acciones, experiencias y contextos que permitan trascender los postulados impuestos como verdades incuestionables y de esta forma comprender que el mundo no se construye en la contemplación, sino en la dialéctica, praxis, acción, reflexión. Prácticas coloniales y neocoloniales en la educación que identificamos en nuestro entorno. Como primera medida podemos afirmar que enseñar no es transferir conocimiento, como lo podemos percibir en la educación tradicional o bancaria. La escuela tradicional aparece en el siglo XVII en Europa, la cual convierte a los niños en personas pasivas. Su aprendizaje no parte de alguna necesidad o interés, solo el maestro ejerce poder y autoridad. La propuesta para superar esta práctica colonial y neocolonial en la educación es la liberación del sujeto, buscando la concientización y transformación de la sociedad y su entorno económico y político, creando autonomía, libertad y capacidad por medio de la pedagogía crítica, la cual activa al estudiante para que investigue y se convierta en un ser autónomo, líder, pensador y crítico frente a lo que se le presente y pueda emanciparse de su docente. La evaluación nace en el siglo XIX como un modelo en la escuela tradicional en Estados Unidos. Utilizando un test, se le aplicaba a todos los niños y niñas para medir su rendimiento académico. De acuerdo al resultado, se le asignaba un número y este número era el rótulo y el calificativo para los niños. No se tenían en cuenta las cualidades, sino el número, ubicando al niño en un desempeño inferior o superior. La evaluación como un elemento emancipador en la actualidad debe de apuntar a ser cualitativa, observando las habilidades y las destrezas que tienen los estudiantes de acuerdo al estilo y el ritmo de aprendizaje de cada uno. Había una vez en el Colegio Santa Teresa de los Álamos, en Colombia, una estudiante llamada María. Como representante estudiantil, ella estaba comprometida con una causa que consideraba de vital importancia: la descolonización del saber en la educación. Un día María se paró enfrente de sus compañeros y comenzó a hablar sobre este tema tan relevante y explicó cómo todavía había maestros atrapados en la mentalidad del colonialismo, que simplemente impartían conocimientos sin permitir que los estudiantes cuestionaran o reflexionaran sobre lo que aprendían. Entre estos maestros estaba la directora del colegio, una mujer de 58 años llamada Marta Lucía, que imponía su forma de pensar y no toleraba ideas diferentes a las suyas. Esto dificultaba el avance hacia una educación más inclusiva y abierta. María les habló sobre la importancia de la descolonización del saber, que va más allá de cambiar los contenidos de los libros de texto. Se trata de comprender las realidades sociales e ideológicas que influyen en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Afortunadamente, en el colegio también había profesores comprometidos con una educación inclusiva y de calidad. La profesora Tere, una mujer de 33 años, era un ejemplo de ello. Ella entendía que cada estudiante es único y tiene su propia manera de ver el mundo. Les alentaba a compartir sus experiencias personales para enriquecer el aprendizaje de todos. María hizo hincapié en que la descolonización del saber implica ser críticos con el conocimiento que recibimos y transmitimos, cuestionando las ideologías dominantes y construyendo significados más justos y equitativos. Pero la directora Marta Lucía no estaba de acuerdo con estos planteamientos, se mostraba resistente al cambio y se oponía a la idea de una educación más liberadora. No obstante, María y la profesora Tere
mujeres seguían adelante con su misión y expresaban la necesidad de reconocer las desigualdades sociales existentes y trabajar para superarlas. Querían que la educación fuera un camino hacia la autosuperación y la justicia. En resumen, María explicó que la descolonización del saber era una búsqueda constante por liberar las mentes de las ataduras coloniales, fomentar la reflexión y construir una educación que valorara la diversidad y promoviera un cambio positivo en la sociedad. Con estas palabras llenas de convicción y esperanza, María concluyó su monólogo, dejando en claro que el cambio en la educación comenzaba con cada uno de nosotros. Todos los presentes aplaudieron su valiosa lección sobre la importancia de la descolonización en el proceso educativo y se sintieron inspirados para ser agentes de cambio en un mundo más inclusivo y equitativo. En conclusión, la praxis y el sentipensar son dos conceptos fundamentales dentro de la pedagogía crítica latinoamericana, que busca transformar el proceso educativo y la sociedad en conjunto. La praxis implica la acción reflexiva y transformadora, basada en la teoría y la práctica. En la pedagogía crítica latinoamericana se enfatiza la importancia de que los educadores y estudiantes se involucren activamente en la realidad social, política y cultural, para comprenderla críticamente y trabajar en su transformación. La praxis busca superar la separación tradicional entre teoría y práctica y fomentar una educación liberadora que permita a los individuos desarrollar un pensamiento crítico y actuar para mejorar su entorno. Por otro lado, el sentipensar es una combinación de sentir y pensar que busca integrar las emociones y la razón en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El sentipensar reconoce que somos seres tanto racionales como emocionales y que nuestras emociones y experiencias afectan la manera en que aprendemos y nos relacionamos con el conocimiento. En conclusión, la pedagogía crítica latinoamericana a través de la praxis y el sentipensar se posiciona como una alternativa a las prácticas educativas tradicionales, promoviendo una educación liberadora, inclusiva y comprometida con la transformación social y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.